Comencé el turno nocturno en un hospital japonés. Tenía una extraña lista de reglas. Nunca imaginé que mi primer trabajo como enfermera sería así. Recién salida de la escuela de enfermería, pensé que trabajar en turnos nocturnos me daría la experiencia que necesitaba. Algo para probarme a mí misma. No era exactamente lo que quería, pero el hospital estaba desesperado por personal y yo desesperada por comenzar. El hospital no estaba en el corazón de Tokio, donde había soñado trabajar, sino más lejos, en las afueras de la ciudad, cerca de las montañas, donde la expansión urbana se encontraba con la naturaleza. El aislamiento no me molestaba. De hecho, pensé que sería una buena forma de aprender sin la presión de estar en una gran instalación abarrotada. Tranquilo. Sencillo. El hospital psiquiátrico era antiguo, se alzaba sobre el área circundante como una reliquia de otro tiempo. El tipo de edificio que parecía pertenecer a una historia de fantasmas, con largos pasillos, paredes amarillentas por la edad y el perpetuo olor a antiséptico y hormigón húmedo. Sus paredes exteriores estaban agrietadas en algunos lugares, la pintura descascarada, y dentro, las luces fluorescentes parpadeaban lo suficiente como para hacerte dudar de si la electricidad era confiable. Mi primera noche en el hospital había comenzado bastante normal. A las 10 de la noche, mientras el personal de día se retiraba, me encontré sola en la estación de enfermeras, organizando mis materiales para la noche. Aún no había mucho que hacer, excepto acostumbrarme al silencio y a cómo parecía cambiar el hospital cuando caía el sol. Yuki, una de las enfermeras que solo había trabajado aquí un par de semanas, entró, visiblemente aliviada de poder irse a casa. Tenía el aspecto de alguien que aún estaba encontrando su lugar. 2 semanas no son suficientes para adaptarse a un lugar como este, pensé. ¿Eres la nueva, verdad?, preguntó, dándome una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Asentí. Sí, primera noche. Se detuvo a mitad de camino, levantando una ceja. ¿Te dieron las reglas? ¿Reglas?, pregunté, confundida. La expresión de Yuki cambió ligeramente. ¿No te dieron un conjunto de reglas para el turno nocturno? Negué con la cabeza. No, nadie mencionó nada sobre reglas. Eso es raro, dijo Yuki, frunciendo el ceño como si algo no le encajara del todo. Cuando comencé, me dieron estas reglas extrañas. Solo llevo aquí 2 semanas, así que aún me estoy acostumbrando. Caminó hacia el escritorio y sacó una hoja de papel en blanco, tomando un bolígrafo. Déjame escribirlas para ti. ¿Querrás seguirlas? La observé mientras escribía rápidamente, con el ceño ligeramente fruncido. Parecía distraída, tal vez incluso un poco incómoda. Su inexperiencia se notaba, pero me entregó el papel con una mirada seria. Sigue esto al pie de la letra, y deberías estar bien. Tomé el papel y miré la lista de reglas escritas a mano. A las 12:45 de la mañana, asegúrate de que las ventanas del ala oeste estén cerradas. Si alguna está abierta, ciérrala y vete inmediatamente. Si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables. Ya no son pacientes. Si las luces del ala este se apagan, sal de ahí y no regreses hasta el amanecer. Si las puertas del elevador se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Si ves una sombra que no es tuya, sal de la habitación inmediatamente. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti. Me quedé mirando el papel, sin saber qué pensar. Parecía algo sacado de una historia de fantasmas. Levanté la vista, esperando que Yuki se riera, pero no lo hizo. ¿Es algún tipo de iniciación?, pregunté, esperando que tal vez esto fuera solo una extraña tradición para el personal nuevo. No, dijo Yuki, negando con la cabeza, su voz más baja ahora. Suena ridículo, lo sé. Pero créeme, querrás seguirlas. He oído cosas. Fruncí el ceño, estudiando su rostro en busca de alguna señal de humor, pero no había ninguna. No estaba bromeando. Esto era algo real para ella. ¿Estás segura de que son todas?, pregunté. Yuki dudó, mordiéndose el labio como si intentara recordar algo más. Creo que eso es todo. Aún me estoy acostumbrando, forzó una sonrisa. Estarás bien si sigues estas reglas. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, Yuki tomó sus cosas y salió de la estación, dejándome parada en silencio. Miré el reloj, 10:20 de la noche. La noche apenas comenzaba. Doblé el papel cuidadosamente, deslizándolo en el bolsillo de mi uniforme. Una broma, pensé. Tiene que ser. Pero algo en la forma en que Yuki me miró, la expresión seria en su rostro, me inquietaba. El hospital era inquietantemente silencioso por la noche. El zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido distante de viejas tuberías eran los únicos sonidos que rompían el silencio.
Me encontré deambulando por los pasillos solo para mantenerme ocupada, la sensación de aislamiento pesada en los corredores vacíos. A las 12:30 de la mañana, me dirigí hacia el ala oeste, con el papel aún doblado en mi bolsillo. No había ninguna razón particular para ir allí. Tal vez estaba probando las reglas ridículas para ver si eran solo parte de alguna extraña tradición para los recién llegados. O tal vez era la curiosidad. ¿Y si Yuki tenía razón? El ala oeste estaba vacía, como esperaba. Sus largos y débilmente iluminados pasillos parecían extenderse para siempre, las sombras de las habitaciones se extendían hacia el centro del pasillo. Eché un vistazo a cada habitación mientras pasaba, pero todas estaban vacías. Solo camas blancas vacías y viejos equipos médicos, sin usar y olvidados. Revisé mi reloj. 12:42 de la mañana. Mis dedos rozaron el papel doblado en mi bolsillo, y suspiré. Mejor hacerlo de una vez. Comencé a revisar las ventanas del pasillo. La primera estaba cerrada. La segunda también. Y la tercera. Seguí avanzando, mis pasos resonando extrañamente altos en el aire quieto. El frío del exterior parecía filtrarse a través de las paredes, haciendo que el aire fuera pesado e incómodo. Cuando me acerqué a la última ventana, mi respiración se detuvo. Estaba abierta. Solo un poco, pero lo suficiente para que el aire frío de la noche entrara, rozando mi piel con un escalofrío que se sentía demasiado deliberado. Demasiado personal. Me quedé allí por un momento, congelada por lo absurdo de todo. Pero me sacudí esa sensación, diciéndome a mí misma que los edificios antiguos tenían rarezas como esta. Las ventanas no siempre cerraban bien. Aún así, sentí una extraña reticencia a tocarla, a cerrarla. Era como si algo quisiera que permaneciera abierta, necesitara que estuviera abierta. Cerré la ventana, y el pestillo hizo clic con un sonido que se sintió final, como cerrar una puerta a algo invisible. El silencio que siguió fue más fuerte que el propio clic. Aliviada, salí rápidamente del ala oeste, tratando de sacudirme la sensación de que algo había cambiado. Es solo un viejo hospital. Nada más. Para la 1:30 de la mañana, el hospital se había asentado en una especie de inquietante quietud. Regresé a la estación de enfermeras, tratando de distraerme revisando los monitores de seguridad. La mayoría de los pacientes dormían, sus habitaciones estaban tranquilas. Excepto la habitación 5. El hombre dentro había estado caminando de un lado a otro por un rato. Al principio, no le di mucha importancia. El insomnio nocturno no era inusual aquí, especialmente entre los pacientes. Pero mientras miraba el monitor, algo más captó mi atención, algo moviéndose en uno de los pasillos. Un hombre con una bata de hospital estaba parado en el medio del pasillo del segundo piso. Estaba de espaldas a la cámara, inmóvil, de cara al lado contrario de donde yo lo veía. Al principio, parecía que solo estaba allí, perdido o confundido. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, casi como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Una sensación fría recorrió mi columna. Tomé mi linterna por reflejo, pero mis manos temblaban mientras me acercaba al pasillo donde lo había visto. Mis pasos eran lentos, vacilantes, el haz de luz rebotando nerviosamente en las paredes mientras llegaba al corredor. Cuando doblé la esquina, él seguía allí. De pie en el centro del pasillo. Su espalda hacia mí, la bata colgaba suelta en su frágil cuerpo. Su postura era incorrecta, su cuerpo rígido como un maniquí. No se movía. Ni siquiera podía ver el subir y bajar de su pecho para indicar que estaba respirando. Di un paso cauteloso hacia adelante, luego me detuve al escuchar su respiración. No era normal. Era irregular, profunda e inhumana. Cada respiración llegaba en estallidos desiguales, casi como jadeos, pero más lentos. El tipo de respiración que esperarías de alguien que intenta forzar aire en pulmones que ya no funcionan. Un sonido húmedo y arrastrado seguía cada inhalación, como si algo dentro de él estuviera roto. Aún no se movía. Su cabeza permanecía inclinada, su espalda rígida. Estaba esperando. Quise gritarle, preguntarle si necesitaba ayuda. Mi instinto era acercarme más, pero entonces recordé la regla: si ves a un paciente caminando por el pasillo después de la medianoche, no le hables. Ya no son pacientes. Sentí una oleada de terror, como si una mano fría hubiera envuelto mi corazón. Su respiración se volvió más fuerte, más irregular. Podía oír el sonido húmedo y gorgoteante de sus pulmones luchando por funcionar. Pero no se giró. No se movió. Di un paso atrás, luego otro. Mi pecho se apretó de miedo, mi respiración se atascó en mi garganta mientras retrocedía lentamente. No podía apartar los ojos de él. Mi mente me gritaba que corriera, pero me obligué a moverme despacio, con cuidado. Cuando doblé la esquina, no pude negar el terror que me envolvía. Sabía que había evitado algo terrible por muy poco.
Para las 2 de la mañana, la sensación de inquietud se había asentado profundamente en mis huesos, y no podía deshacerme de ella. Cada crujido del edificio, cada parpadeo de las luces, se sentía deliberado ahora. Como si el hospital tratara de enviarme un mensaje, algo que estaba justo fuera de mi alcance. Volví a vagar por los pasillos, intentando mantenerme ocupada, pero cuanto más tiempo pasaba, más pesado y opresivo se sentía el aire. Alrededor de las 2:15 de la mañana, escuché algo. Un débil ruido de golpeteo, rítmico y antinatural. Provenía de la habitación 7. Dudé, las reglas vinieron a mi mente. No recordaba haber visto a nadie en la habitación 7 antes. Debe ser un error. Tal vez movieron a un paciente durante el cambio de turno y no lo noté. La puerta de la habitación 7 estaba entreabierta y sentí una atracción antinatural hacia ella. El golpeteo continuaba mientras me acercaba, como si unos dedos golpearan ligeramente una superficie de madera. Empujé la puerta. Inmediatamente, el aire cambió. Hacía más frío allí dentro, tanto que podía ver mi aliento empañando frente a mí. Las luces de la habitación parpadeaban violentamente y una abrumadora sensación de malestar se asentó sobre mí. El golpeteo se detuvo. Di un paso hacia adelante, mi corazón latiendo en mis oídos. Entonces la vi. Una figura estaba parada en la esquina más alejada de la habitación, su rostro oculto por un largo y enredado cabello negro. Estaba inquietantemente inmóvil, su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Sus labios, partidos en una grotesca sonrisa, eran demasiado rojos, demasiado anchos. Sus ojos. Esos ojos huecos y oscuros, me miraban a través de mí. Dio un paso hacia adelante, su cuerpo moviéndose con una gracia fluida y antinatural. Demasiado rápido. Corrí fuera de la habitación antes de poder procesar lo que acababa de ver. Mi mente estaba corriendo, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho mientras corría por el pasillo, desesperada por regresar a la estación de enfermeras. ¿Qué demonios era eso? ¿Me estoy volviendo loca? Llegué al final del pasillo, con la respiración entrecortada, pero mi impulso se detuvo de golpe por un suave din. Las puertas del elevador frente a mí se abrieron. Regla 4. Si las puertas del elevador se abren solas, no entres. Espera a que se cierren. Mis piernas temblaban, amenazando con ceder bajo mi peso, mientras me quedaba congelada en mi lugar, mirando el elevador vacío. Lo observé, apenas atreviéndome a respirar. Mis ojos se quedaron fijos en el espacio vacío dentro del elevador. Casi podía sentir que había algo allí, acechando justo fuera de mi vista. Esperando a que entrara. Por unos momentos, el elevador permaneció abierto, sus puertas amplias e invitantes. Luego, lentamente, se deslizaron hasta cerrarse con un clic mecánico final. Exhalé un suspiro tembloroso, mis nervios al borde del colapso. Estaba perdiendo el control de la realidad. Todo se sentía mal. Tan profundamente, imposiblemente mal. Corrí de regreso a la estación de enfermeras, intentando calmarme, pero el pánico me apretaba como un tornillo. Mi mente estaba corriendo, intentando armar lo que estaba sucediendo. Al acercarme a la estación, miré por el pasillo que conducía al ala este. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Todo el pasillo se sumergió en una oscuridad tan completa que parecía tragarse el aire a su alrededor. Mis pies se sentían como plomo. Me quedé congelada en mi lugar, incapaz de apartar la vista del vacío negro que había sido un pasillo. Las sombras se arrastraban hacia mí, moviéndose como líquido, vivas con una fuerza invisible. Lo sentí entonces. Algo me observaba desde dentro de la oscuridad. Su presencia era innegable, presionando contra mi pecho como un peso del que no podía escapar. Retrocedí lentamente, mi respiración se aceleró mientras me alejaba de la ala oscura. No podía ver lo que había allí, pero sabía que no quería averiguarlo. No ahora. No nunca. Llegué a la estación de enfermeras, con las manos temblando incontrolablemente mientras revisaba los papeles en el escritorio. Mi visión estaba borrosa, el pánico me arañaba los bordes de la mente. El hospital estaba vivo con algo que no podía comprender. Mientras revolvía entre el desorden de papeles, mis manos encontraron una hoja de papel vieja y arrugada enterrada entre los registros de los pacientes. La despegué lentamente, con el miedo subiendo por mi columna con cada palabra que leía. La lista era idéntica a la que Yuki me había dado, excepto por un detalle crucial. Regla 3. No entres a la habitación 7 después de las 2 de la mañana. Mi corazón se hundió. Había roto una regla. Yuki olvidó una maldita regla. Levanté la vista del papel, con la mano temblando, y fue entonces cuando lo vi. Allí, en la pared opuesta a la estación de enfermeras, una sombra se alargaba de manera antinatural, demasiado lejos de cualquier fuente de luz para ser mía. Al principio, era sutil. Una forma oscura que se movía en el borde de mi visión. Pero mientras miraba más de cerca, mi respiración se detuvo. La sombra se movió. Pero yo no me había movido.
Regla 5. Si ves una sombra que no es tuya, sal de la habitación inmediatamente. Mi pecho se apretó de terror. La sombra estaba en la pared, deformada y torcida, como alguien parado justo fuera de la vista, tirando de ella hacia mí. No tenía sentido. No había nada allí, nada que pudiera proyectar una sombra así. Se hacía más grande, más oscura, como si la luz misma se doblara para acomodarla. Y entonces, la sombra se movió de nuevo, separándose de la pared y moviéndose por el suelo hacia mí, como si hubiera cobrado vida. El aire en la estación se espesó, me asfixiaba. No podía respirar. Mis piernas se sentían congeladas en su lugar, mis pies pegados al suelo, como si la sombra me estuviera jalando. Ella me observaba desde la oscuridad. Podía sentirlo. Tropecé hacia atrás, apartando la mirada, mi corazón retumbando en mis oídos. Mientras huía de la habitación, las sombras se torcían de manera antinatural, arrastrándose por el suelo, sus bordes oscureciéndose y espesándose. Desde dentro de la oscuridad, ella comenzó a formarse. Su cuerpo retorcido se liberaba del vacío como si hubiera nacido de la noche misma, su sonrisa desgarrada se ensanchaba con cada paso. Mis piernas me llevaron por el pasillo, cada músculo gritaba mientras alcanzaba la entrada del hospital. Golpeé con fuerza las puertas pesadas, pero no se movían. No importaba cuánto las tirara, no importaba cuán desesperadamente intentara abrirlas, permanecían selladas. Mi mente giraba mientras el sonido de pasos resonaba detrás de mí. Lentos, pesados y deliberados. Sabía a quién pertenecían. Ella estaba viniendo. La mujer de la boca partida. La figura que había visto en la habitación 7. Estaba aquí, su presencia era un peso físico que me presionaba, susurros cada vez más fuertes, metiéndose en mis oídos, filtrándose en mi mente. Al principio, las palabras no eran claras, pero luego comenzaron a formarse en un mensaje claro. Rompiste las reglas, no puedes irte. Desesperada, mis ojos recorrieron la pequeña área de recepción cerca de la entrada. Allí, en un carrito de metal empujado contra la pared, lo vi. Una bandeja quirúrgica, con herramientas esparcidas por su superficie. Entre ellas, un bisturí, afilado y reluciente en la tenue luz. Mi respiración se detuvo al recordar la última regla. Si escapar es tu única opción, prepárate para sacrificar una parte de ti. Mis manos se cerraron alrededor del bisturí, y lo levanté, la hoja reflejando la luz débil de la habitación. No tenía otra opción. Los pasos se acercaban, cada vez más. El pensamiento de lo que ella podría hacerme fue suficiente para empujarme al borde. Con manos temblorosas, llevé el bisturí hacia mi dedo. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se atascaba en mi garganta. Las lágrimas nublaban mi visión, y me mordí el labio, preparándome para lo que tenía que hacer. La hoja presionó contra mi piel, y con una respiración profunda y temblorosa, hice el corte. El dolor fue inmediato, abrasador y cegador. La sangre se acumuló alrededor del bisturí, goteando sobre el frío suelo. Quería gritar, pero mordí con más fuerza mi labio, saboreando la sangre mientras forzaba el grito hacia abajo. Tenía que terminar. Con un último movimiento agonizante, mi dedo cayó al suelo con un ruido sordo. La habitación daba vueltas, mi cuerpo temblaba por el shock, pero jadeé, casi colapsando junto a él. Pero entonces, las puertas de la entrada se abrieron de golpe y sentí que el peso se levantaba del aire. El hospital pareció suspirar, liberándome. La sangre aún fluía de mi mano, cálida y pegajosa, mientras avanzaba tambaleándome hacia la calle principal. Cada paso se sentía como una batalla, mi corazón retumbando en mi pecho, mis respiraciones superficiales y entrecortadas. El mundo exterior estaba justo al frente, una fría e indiferente libertad esperándome. Pero al cruzar el umbral, no sentí alivio. En absoluto. Me di la vuelta, con la mirada fija en los oscuros y malditos pasillos del hospital. Había escapado, sí, pero había dejado más que carne detrás. Algo más profundo, algo vital, había sido arrancado de mí en ese lugar. Y sabía, con terrible certeza, que era algo que nunca recuperaría.